Evangelio de Lucas, capítulo número 16, versículos 14 al 31. Dice la Escritura: Y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también sus males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Te invito a que por un momento imagines la escena. Jesús está compartiendo buenas noticias, está dando a cada uno conforme a la necesidad de su alma. Y de repente los fariseos, siendo avaros, comienzan a burlarse de Jesús porque no deseaba ser rico. Entonces Jesús les responde de una manera muy directa y muy clara: Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Jesús les responde así cuando lo que ellos estaban haciendo era burlándose de la falta de ambición de parte de Cristo y de que estuviera enseñando en contra de las riquezas? ¿Por qué razón estos hombres habrían de recibir esta reprensión de parte de Jesús? Porque los seres humanos tenemos la tendencia a justificar aquello que queremos. Los seres humanos tenemos ese hábito de querer que las cosas que anhelamos, que deseamos, que queremos en nuestras vidas parezcan justas, parezcan meritorias, parezcan que las merecemos en esta vida. De tal manera que lo que Jesús está haciendo aquí es derribando sus argumentos, derribando estos pensamientos que les hacen creer que la manera en la cual están actuando es justificable y es correcta. De ninguna manera. Poner los ojos en las cosas de esta tierra no tiene justificación teniendo la vida eterna delante. Poner la mirada en cosas pasajeras no tiene justificación delante de los ojos de Dios, porque dice la Escritura: Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Hay una clara diferencia entre los planes que tiene el hombre y los planes que tiene Dios.
Sin embargo, el ser humano tiene el hábito de querer justificar sus planes y aún incluir a Dios en sus planes, como en este caso los fariseos lo hacían. Sin embargo, sus corazones estaban inclinados a la avaricia, estaban inclinados a los recursos materiales, estaban inclinados a lo que este mundo podía ofrecerles, en lugar de pensar y de desear con anhelo sincero el reino de los cielos y su justicia. De tal forma que el reproche es muy claro y la enseñanza es muy clara. Después de que Jesús reprocha o exhorta a estos hombres a causa de su avaricia, explicándoles que sus justificaciones o sus argumentos para poder aspirar o desear tener riqueza estaban lejos de los planes y de los propósitos de Dios, toca un tema que es muy sensible en ese momento, que era muy sensible en esa época, que tenía que ver con este asunto de las cartas de repudio, porque era un hábito muy destructivo el que tenían los fariseos de justificar el repudio por cualquier cosa. Y entonces estaban acostumbrados a hacer y deshacer en la vida de las personas. Se deshacían de esposas solamente con darle carta de repudio. Podían divorciarse cuantas veces quisieran y volverse a casar. Esta manera de vivir era justificable a los ojos de los fariseos y de los líderes religiosos de aquella época, pero Jesús deja en claro que todo aquel que repudia a su mujer y se casa con otra adultera. Así de sencillo Dios pone las cosas en claro. De esta manera Dios establece lo principal que debe de regir en una vida matrimonial, que es el amor, el sacrificio, del que cree todo lo puede, todo lo espera, todo soporta. El amor nunca dejará de ser. Por lo tanto, está condenando y está llamándoles adúlteros a aquellas personas que por cualquier causa y cualquier motivo se divorcian o dan carta de repudio a su esposa solamente con la finalidad de buscar alguna otra alternativa. Es terrible, es molesto, es incómodo para Dios esta actitud del corazón, y estos hombres estaban acostumbrados a justificarse a sí mismos en esta conducta. Esto es algo que debemos de aprender, porque definitivamente, amados, Dios no está de acuerdo de ninguna manera con el divorcio. Así de sencillo. Las personas que se divorcian tienen que pedirle perdón a Dios como si fuera un pecado real y verdadero. No puede haber manera de justificar un divorcio a no ser lo que describe Mateo 19, por causa de fornicación, por causa de que en algún momento, como nos dice la primera carta que escribe el apóstol Juan a los Corintios, hay riesgo real y verdadero de estar siendo objeto de agresiones de parte del esposo hacia la esposa. En ese caso sí es lícito el divorcio, pero solo en ese caso, cuando hay una agresión física, cuando se pone en riesgo la integridad física de la vida de una persona, entonces sí puede ser viable un divorcio, pero exclusivamente en esos términos. En aquella época, como hoy en día, se divorcian porque simplemente ya no hay compatibilidad de caracteres. Esto es absurdo en el mundo cristiano. Esto es absurdo cuando el amor de Dios gobierna la vida de una persona e influye para que ésta pueda amar como Cristo nos amó. Así que de esta manera queda completamente excluido el divorcio y se tiene que arrepentir la persona de un divorcio en tales condiciones cuando no está justificado conforme a lo que la Biblia nos dice en Mateo 19 o 1 Corintios capítulo 7. A partir del versículo 19, Jesús usa una historia para enseñarnos acerca de la eternidad, acerca de lo que viene después de la muerte. Dice la Escritura: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Aquí nos hace referencia a una persona adinerada, a una persona acaudalada que tiene facilidad para poderse dar el lujo de hacer banquetes, de poder comer lo que él quería, de poder aspirar a lo que él deseara, que no tenía limitaciones económicas, que no tenía que apretarse el cinturón, como decimos actualmente. Es decir, alguien que tenía la facilidad de hacer y deshacer con su vida y de poder aspirar
a los recursos materiales que él decidiera, porque no había un límite económico. No se nos dice que estuviera en ningún otro pecado, y esto es algo importante de señalar, de mencionar. Lo único que estaba haciendo este hombre era vivir cómodamente de los bienes de su riqueza. Eso es todo. Aquí no hablamos de pecados escandalosos, no hablamos de adulterios, no hablamos de mentiras, no hablamos de fornicaciones. Estamos hablando de una persona que hace con lo que tiene lo que mejor le parece. Y lo que mejor le parecía a este varón era gastar su dinero en comidas, en compañerismo con otras personas, en dar banquetes con esplendidez. Desde luego que este hombre era hijo de Abraham, era un descendiente israelita, por el comparativo que hace posteriormente. Dice el siguiente pasaje: había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Aquí vemos a otra persona enferma, con problemas económicos, dependiente de lo que le pudieran dar, porque era una persona incapacitada para poder valerse por sí misma. Es decir, nos encontramos en un escenario completamente opuesto, completamente distinto al de la persona rica. Ambos eran descendientes de Abraham, ambos eran israelitas, con condiciones de vida distintas, opuestas, antagónicas completamente. Y vemos que Lázaro es una persona que no solamente no tiene dinero, sino es una persona enferma, y que buscaba o anhelaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. De las migajas, no le estaba pidiendo que le diera parte de sus grandes comilonas, no, estaba aspirando que pudiera alimentarse de las sobras, de lo que pudiera caer, de lo que pudieran rechazar, de lo que pudiera sobrar, de los grandes alimentos, de lo que tenía este hombre para poderse alimentar. Este hombre, el mendigo, quería cuando menos un poco de aquello que era sobrado en la mesa del rico. Así vivían estas dos personas. Por un lado, un judío, un hijo de Abraham, sin ningún problema económico. Y por el otro lado, una persona enferma, una persona con problemas económicos, que dependía de lo que podían darle otras personas. Versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Por supuesto, las condiciones de vida de una persona enferma le iban a producir la muerte antes que una persona sana, que tiene acceso a los doctores, que tiene acceso a la salud, etc. Por supuesto que una persona en condiciones más precarias habría de morir más fácilmente, además de su enfermedad, que estaba lleno de llagas. Entonces nos encontramos aquí que llegan ángeles por este hombre Lázaro y se lo llevan al seno de Abraham. ¿Qué hizo de bueno este hombre, Lázaro? Nada, no podía hacer nada. Era un hombre con serias limitaciones, un hombre sufriente, un hombre que estaba angustiado, un hombre que vivía en un contexto bien complicado y no tenía capacidad para valerse por sí mismo. A este hombre Dios lo puso a las puertas de aquel rico para que el rico aprendiera misericordia. No es que Dios quisiera ver sufrir a Lázaro. Lo que quería era que el rico supiera hacer misericordia, administrar lo que Dios le había dado a favor de los necesitados. Pero el rico no hizo esto. El rico no se atrevió a hacer esto, sino que vivió para sí mismo. Y este es el pecado de la era moderna. Vivir para sí mismo es el pecado que actualmente gobierna la mayoría de los corazones, que actualmente se transmite a través de los medios masivos de comunicación, que tienes que velar por ti mismo, que tienes que cuidarte, que tienes que ser tú mismo. Todo es girar en torno a la persona en sí misma, al ser humano, en lugar de buscar dar y darse a favor de otras personas. Hoy en día el hombre tiene este mismo pecado que tenía el hombre rico. No importa que no estuviera metido en pecados escandalosos, vive de la misma manera.
buscando lo propio, buscando satisfacer su propia vida. Continúa diciendo la Escritura: y murió también el rico, y fue sepultado. Finalmente, tanto el rico como el pobre, el enfermo como el sano, todos seremos víctimas de la muerte en algún momento. Pero aquí sucedió algo distinto. Mientras que a Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, en el Hades, el rico alzó sus ojos, estando en tormentos. ¿Qué pasó? ¿Tiene algo de malo comer lo que a uno se le antoja? No, no tiene nada de malo, pero tampoco tiene nada de bueno. Tampoco es hacer la voluntad de Dios cuando no haces algo a favor de los necesitados, cuando no estás orando por los enfermos, cuando no estás velando por los que tienen necesidades. Y entonces aquí en el Hades, estando en tormentos, alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Duro golpe para un hombre que había vivido en tales condiciones de riqueza, que de repente tuviera esta situación en la cual las cosas hubieran dado un giro. Y la persona que durante años estuvo ahí a su puerta esperando recibir algo, ahora estuviera siendo consolado. Y por el otro lado, Lázaro estuviera siendo agobiado estando en tormentos. El versículo 24 nos narra que levanta su voz y comienza a decirle: Padre Abraham. Esto significa que era judío, al igual que Lázaro, porque Lázaro fue llevado al seno de Abraham y este hombre llama padre a Abraham. Es decir, ambos estaban instruidos en la religión judía, ambos estaban instruidos en las leyes, en la Torá, ambos tenían Biblia, ambos tenían las condiciones espirituales para poder desarrollar su fe. Sin embargo, uno pensó en sí mismo y el otro estaba muy enfermo, incapacitado y no podía valerse por sí mismo. Y entonces le contesta: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Aquí sí se acordó de que se llamaba Lázaro el hombre mendigo de su puerta. Aquí sí sabía que este hombre había estado a la puerta y ahora él era el que pedía la ayuda. Ahora él era el que pedía que le dieran una gota de agua para que refrescara su lengua porque estaba atormentado en esa llama. Aquí cambiaron las cosas. Amados, lo que hoy tú despilfarras, lo que hoy tú comes, te alimentas, haces y deshaces con lo que tienes, en lugar de administrarlo tranquilamente, en lugar de administrarlo para la gloria de Dios, en lugar de estarlo usando para la gloria de Dios, lo estás usando para ti mismo, para satisfacerte a ti mismo, finalmente va a causar un daño en la eternidad a tu alma. Y así fue como sucedió. Este hombre ahora estaba sufriendo. Y aunque los dos eran judíos y aunque los dos eran hijos de la promesa solamente vino sobre una persona, que en este caso era un enfermo, una persona que no tenía capacidad de valerse por sí misma y que no podía alimentarse por sí mismo, y al que Dios puso ahí para poder enseñar al rico a hacer misericordia. Versículo 25 dice: pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también sus males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. ¿Por qué? Porque vivió para sí mismo, no hizo nada bueno con lo que tenía. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Varias cosas importantes que esto nos revela. Número 1, la muerte solamente es un paso a la eternidad, y la eternidad inicia inmediatamente después de la muerte, porque los ángeles se llevaron a Lázaro al seno de Abraham y el rico levantó sus ojos en el Hades, es decir, muriendo inmediatamente comienza el destino eterno. No hay un lapso de estar inerte en ningún lugar. Cuando la Biblia nos enseña que Pablo hace referencia a los que durmieron, es una manera tierna de decir que murieron, pero no significa que pasen un tiempo de estar dormidos y después se levanten a la eternidad, no.
inmediatamente después se levanta la eternidad. ¿Y por qué me atrevo a hacer esta afirmación? Porque para este momento, cuando ya no se puede pasar de un lugar a otro, no hay un medio, no hay un camino que pueda lograr atravesar esta gran cima, este gran vacío que existe entre el Hades y el seno de Abraham, este hombre rico se preocupa por sus hermanos. Si hubiera solamente dormido, como algunas personas suelen afirmar que hay una especie como de letargo hasta el día del juicio, se están equivocando. Aquí se preocupa por sus 5 hermanos. Sus 5 hermanos están con vida. Por lo tanto, él está inmediatamente después de su muerte ya en el destino eterno que sabe que le corresponde. El el juicio del gran trono blanco es para que Dios sea el juez justo que determine total y absolutamente con toda la humanidad presente, con todas las generaciones, que Él es un Dios justo y separa a unos y a otros. Pero de antemano, en este caso, ya se sabe y sabemos tú y yo cuál sería nuestro destino, porque nuestra conciencia nos redarguye o nos reprende según sea el caso. Esto es bien importante poderlo entender. Desde luego que cuando se ve él fuera de todo alcance o posibilidad de pasar al seno de Abraham, se preocupa por sus hermanos y le dice la siguiente palabra. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. En primera, lo que notamos es que él ya sabe que no puede regresar. Él no puede volver a testificar a sus hermanos dónde estaba, sino que le pide que vaya alguien que ya sabe que es justo, en este caso Lázaro. Sin embargo, ni aún Lázaro, siendo justo, es enviado a testificar, sino que es por medio de Moisés y los profetas, es por medio de las Sagradas Escrituras que somos llamados a arrepentirnos, a volvernos a Dios de todo nuestro corazón. No a través de que los muertos se levanten a predicarnos, sino a través de la palabra de Dios es que somos llevados al verdadero arrepentimiento. Versículo 29 dice: y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Él ya había entendido que estaba ahí por falta de arrepentimiento, y le preocupaba que sus hermanos estuvieran en la misma inercia, en la misma mentalidad, con las mismas actitudes que él tenía. Entonces le preocupa esta situación y le pide a Abraham que mande a Lázaro a testificarles. Y está seguro, según sus propias palabras, de que si alguien va de entre los muertos podrían arrepentirse. La realidad es que no. Aun cuando una persona se levantara y nos dijera: hay un infierno, hay un cielo, esto es lo que sucede, con todo y eso las personas no se arrepentirían. ¿Por qué razón? Porque simple y sencillamente el corazón del hombre es un corazón perverso y engañoso más que todas las cosas. Versículo 31 dice más: a Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Y esto es una realidad. Ninguna persona se va a arrepentir, aunque alguien se levantara de los muertos para decirles: en verdad el infierno existe. No le creerían, sencillamente no le creerían. Así que, amados, es tiempo de entender que la eternidad está a la vuelta. No está que dormamos y no sepamos más nada, no. La eternidad está a las puertas para cualquiera de nosotros y es muy saludable, es muy sano tomar las palabras de Dios en serio y volvernos a Él con todo el corazón, con todo el alma y con todas nuestras fuerzas. Que Dios te bendiga.